Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de hoy, miércoles 14 de abril. El tema que vamos a tratar hoy es nada más y nada menos que mediación. Está en la bolilla 5. Eh, em, Fíjense que la bolilla 5 habla de formas alternativas de resolución de conflictos. Cuando hablamos en cualquier orden de la vida, ¿no? De algo que es alternativo, es algo distinto o una segunda opción a una primera opción. ¿Cuál sería en este caso la primera opción? Bueno, el proceso judicial, ¿sí? Em, Precisamente a partir de las falta de respuestas, les diría, eh, oportunas del proceso judicial, con esto traducido, por la demora que implica normalmente un proceso judicial y en lo cual las respuestas pueden llegar, pero tardías, este, es que, y además, intentando modificar una cultura que ha sido tradicionalmente orientada hacia el litigio, ¿sí? La formación de los abogados en la Argentina por décadas ha estado orientada particularmente a litigar, ¿sí? Al litigio. Y una hipótesis o sea, de que el conflicto únicamente se puede solucionar en el marco de un proceso que termine en una sentencia definitiva en la última de las instancias posibles. Eh, Esto ha atentado por un lado, contra la misma administración de justicia en el sentido de inundar los respectivos poderes judiciales de nación o de cada una de las provincias de expedientes, eh, pero también ha sido muchas veces contrario a los propios justiciables, porque han quedado en medio, a ver, la gente el hombre común, el hombre de a pie, que va a ver a un abogado, hacer lo que el abogado le dice, porque precisamente para eso va a haber un abogado, es un abogado profesional, de la misma manera que si yo voy a ver un médico, el médico me dice, tomate esto, y yo tomo lo que el médico me dice, o tenés que hacerte, o tenés que operarte, y bueno, tengo que operarme. Eh, si el abogado al cual el hombre de a pie va a ver, le dice, y hay que iniciar una demanda y hay que llegar hasta las últimas consecuencias, bueno, en ese barco, a ese barco se va a subir el justiciable, el hombre de a pie. Y a eso me refiero con esta cultura litigante, orientada hacia el litigio, que hemos tenido los abogados tradicionalmente en la Argentina. Afortunadamente, de un tiempo para acá, esto no es de un día para el otro, porque es cambiar una forma de ver las cosas. Ojo que esto también era extensivo a los miembros del Poder Judicial, porque la verdad que hasta hace unos años no había audiencias de conciliación en tribunales. Eh, y sin embargo, a ver, en el artículo 36 del Código Procesal dice que el juez tiene como facultad convocar a las partes para intentar una conciliación. Esto estuvo toda la vida. El código procesal está redactado en el año 67. Imagínense que tiene tiempo. Ahora, la verdad es que durante décadas esto fue letra muerta. Afortunadamente, de hace unos, pongámosle, 15 años para acá, quizás un poco más, un poco menos, se ha ido modificando esta, entre comillas, cultura litigante, precisamente por advertir de que el proceso judicial muchas veces no es
lo ideal, no es el medio idóneo para darle respuestas al hombre de a pie. Y que muchas veces es verdaderamente, ha sido en un punto innecesario y podría haberse evitado. ¿Cómo podría haberse evitado? Intentando solucionar el conflicto por otro canal, por otra vía. Y ahí es cuando aparecen las vías alternativas de solución del conflicto. Y acá es donde entra a jugar como una de las principales vías alternativas de solución de conflictos o de resolución de conflictos, la mediación. Nosotros vamos a ver en otra clase también el arbitraje o el proceso arbitral, también como otra vía alternativa al proceso judicial. ¿Sí? Ustedes habrán visto cuando vieron jurisdicción, y lo van a ver también cuando vean proceso, que potencialmente, y en términos muy generales, un conflicto puede ser solucionado de una manera de la más primaria que hay, que es la autotutela, es decir, la justicia por mano propia, en principio vedada, prohibida, permitida solamente en derecho penal para la legítima defensa, en derecho civil para defenderse de hecho de una eh, turbación en el ejercicio de la posesión, es decir, repeler la intrusión de alguien que se quiera meter en un inmueble mío, ¿sí? Esto está permitido en el Código Civil y Comercial, pero son supuestos muy excepcionales. En principio, la autotutela, como solución privada, es decir, justicia por mano propia y unilateral, con la voluntad de una sola persona, en principio está vedada. Habían visto una segunda opción, que era la autocomposición, cuando las partes utilizaban o arribaban a una solución en forma privada. Cuando decimos privada es sin acudir a la autoridad pública, pero ya ahí la solución era producto de dos o más voluntades. Es decir, las dos partes del conflicto que se sentaban y llegaban a un acuerdo, ¿sí? Sin ir, antes de ir a un juez, ¿sí? Se sentaban en la casa de uno, en una mesa de café, en una esquina, y llegaban a un acuerdo. ¿Está claro? Eso se llama autocomposición, componer los intereses. ¿Y por qué autocomposición? Porque lo hicieron, ¿auto qué significa? Sí mismo, uno mismo. Ellos mismos lo arreglaron, sin acudir a nadie. La tercera opción era el proceso, es decir, cuando ya las partes acudían a un tercero imparcial, el juez, a los efectos de que él decida quién tiene razón y quién no. ¿Sí? Si el reclamo, que vamos a ver más adelante, se llama pretensión, que uno formula, prospera, es procedente o no es procedente, o y en qué medida. Esa tercera opción era el proceso. Acuden a un tercero, que además es, en principio, vamos a ver que hay una excepción, que es el arbitraje, el proceso arbitral, pero en principio es un órgano público. ¿Sí? El juez pertenece al Estado. Hoy nosotros vamos a ver una forma de solución de conflicto que está eh, participaría de lo que es la autocomposición, pero con un matiz, que es la intervención de un funcionario público. Aquí llegamos a la mediación. La mediación es el procedimiento en virtud del cual las partes de un conflicto eh, intentan arribar a un acuerdo que componga sus intereses. Con la intervención, y acá es la diferencia con la mera autocomposición, donde lo hacían solitos, en una mesa de café, con la intervención de un funcionario público designado por el Estado. ¿Mm? Que colabore, que los ayude a los efectos de poder arribar a un acuerdo.
ese funcionario es precisamente el mediador. ¿Qué es lo que qué es lo que se hace? ¿O en qué consiste, en otras palabras? Que las partes puedan acudir ante un tercero, que lo que va a hacer no va a decidir nada, el mediador no decide nada, sino que el mediador únicamente ayuda a las partes, a los efectos de que puedan arribar a un acuerdo. Es decir, las escucha y en todo caso puede llegar a proponer posibles fórmulas conciliatorias, ¿sí? Posibles acuerdos, conciliatorias no, en realidad serían transaccionales, posibles acuerdos, eh, pero no decide nada. No va a decir quién tiene razón, quién no tiene razón, si lo que reclama una parte es un disparate, si la negativa de la otra parte es fundada o no fundada. No, no emite ningún tipo de juicio de valor y no decide nada. Se limite a escuchar y ayudarlos a poder llegar a un acuerdo. Y ustedes me dirán, ¿y de qué manera? Bueno, hay técnicas de negociación, ¿sí? En las cuales el mediador está o debería estar preparado, instruido, a los efectos de poder conducir a las partes, a ver, no engañar a nadie, ¿sí? Sino simplemente, en todo caso, sugerir, y después las partes son las que deciden si llegan a un acuerdo o no llegan a un acuerdo. Ahora, con el correr de la clase, vamos a ir un poquito, vamos a volver sobre esta idea y de cómo esta idea, así como muy teórica, se puede llegar a llevar a la práctica o se lleva a la práctica este, diariamente en las mediaciones. La existencia o el reclamo de que haya una mediación fue bastante larga, ya hace bastante tiempo que se venía hablando de la necesidad de una mediación que filtre, entre comillas, evite que muchos conflictos lleguen a un proceso judicial, que probablemente si alguien hubiese intervenido de antemano y se hubiesen sentado las partes, porque muchas veces las partes llegaban en un juicio obviamente porque no hubo un acuerdo previo, pero no lo hubo porque ni siquiera lo intentaron. Entonces, por lo menos intentar que las partes puedan llegar a un acuerdo. Y si esta posibilidad fracasa, ahí sí ir a un proceso judicial. Profesor, Escucho. sí, le puedo hacer una consulta. ¿Cuál sería la diferencia con la mediación prejudicial obligatoria? No, esta es la mediación prejudicial. Está bien, porque lo vimos el lunes, pensé que era algo diferente, o sea, que no ¿Ustedes ya aplica ni vieron? en materia laboral ni en materia de familia. No, ¿ustedes ya vieron mediación? Sí, lo vimos el lunes con Giovanni. ¿El lunes que pasó? Sí. Sí, profe, vimos mediación. Bueno, entonces vamos a tener que cambiar todo. El cronograma me indicaba otra cosa. Me indicaba que yo tenía que hablar de mediación hoy. No sabía que había dado, menos mal que me Es que en dijeron. realidad ella nos había dado más o menos un cronograma porque todavía no lo En subieron realidad, él se y le tenía que tocaba dar. hoy a usted. Sí, me tocaba a mí, Sí, yo tengo anotado el 14, el punto 1 de la unidad 5. que es mediación. Bien. ¿Y el lunes qué se dio? Entonces, Mediación. Prejudicial obligatoria. ¿vieron la 13951? Claro, algo vimos. Sí, profe. ¿Algo o la vieron? Sí, sí, la vimos, pero también se tocó otro tema. ¿Cuál sería el otro tema? Defensa de los derechos de consumidor y usuarios. Claro, porque en realidad el tema del lunes era defensa del derecho del consumidor y usuarios.
La pregunta mía es, Eso vimos un poquito también. bien, la pregunta mía es, si vieron la 13951 in extenso, porque esto me cambia un poquito, a ver, yo a esta altura, después de tanto tiempo, tengo que hablar de otra cosa, hablo de otra cosa, no hay problema, pero lo que no quiero es hacerlos perder el tiempo, es decir, ver una cosa que ya se vio. El cronograma tenía asignado defensa de la aplicación o el impacto procesal de la defensa de la ley de defensa del consumidor, ya sea los reclamos administrativos en la OMIC y las características del proceso judicial cuando se reclaman derechos de defensa del consumidor. Es decir, el impacto, las normas que están en la 13331, no, perdón, 13133 y el impacto de la 24240, es decir, el tema de la legitimación activa, el tema del beneficio de litigar sin gastos, pues todo eso lo vieron. No vimos en No, profe, todo lo de la OMIC y esas cosas no lo vimos y es importante. No, solo vimos, explicó en detalle cómo era el procedimiento, o sea, pero no explicó en profundidad las leyes. No nombró las leyes No, durante. es decir, no es, a ver, la idea no es, porque eso lo ven, no es propio de esta materia, ver la ley de defensa del consumidor, sino solamente los aspectos procesales de la ley de defensa del consumidor. Es decir, la ley de defensa del consumidor tiene un impacto en los procesos donde se reclamen derechos del consumidor. Es decir, los procesos donde se reclamen derechos del consumidor, precisamente porque se reclamen ese tipo de derechos, tienen ciertas características, ¿sí? Que inclusive están en el programa, les digo porque el programa lo hice yo, que tienen que ver, y precisamente para que ustedes vean por dónde va el asunto y cuál es la idea, el tema de la legitimación activa, el tema del beneficio de litigar sin gastos, por ley, el tema de los efectos de la cosa juzgada, cuando cuando se dicta una sentencia que queda firme que puede alcanzar a todos los que estuvieran en la misma categoría, el tema No, del de eso no proceso vimos nada. más rápido que tiene que ser De eso no vimos nada. Solo el beneficio de litigar sin gasto vimos. Y vimos las dos alternativas, digamos, la administrativa y la judicial. Perfecto, bueno, está bien. La administrativa, que es el procedimiento ante la OMIC, ¿sí? Claro, eso lo vimos. Eso lo vieron, perfecto. Sí. Y después vieron el aspecto judicial. Ahora, pese a ver todo eso, ¿tuvieron tiempo para ver todo mediación? No, porque en Bien, realidad bien. eso no explicó No, la perdón. mediación en profundidad. Lo que Fue nombró, bastante rápido igualmente. fue algo bastante resumido, pero nombró cosas de la ley 26.589 y la 13.951. Bien. ¿Y vieron cómo es el procedimiento de mediación? Medianamente sí. No, por arriba, muy por arriba. Tampoco vimos diferencia entre mediación Vimos algo muy general. y negociación, eso tampoco lo vimos. Perfecto, bueno. Ni concepto de autotutela y esa autocomposición. Sí, bueno, igual eso es algo general, inclusive ni siquiera es propio de esta bolilla. ¿Alguien más va a dar arbitraje? ¿Alguien más va a dar arbitraje y conciliación? No, arbitraje lo voy a dar yo la clase que viene. Ah, perfecto. Estamos, que creo que va a ser yo la clase que viene, creo que la doy el lunes. Eso no sé ahora, porque dependía de Giovanello, si podía o no podía, porque si no yo la cubro el lunes y ella el miércoles, o si no la doy el lunes, la doy el miércoles. Lo que sí me interesa son dos cosas. Primero, no dar algo que se dio, de lo cual me estoy enterando ahora. Y dos, no que algo que haya quedado por arriba, ¿está claro? Es decir, porque si Giovanello dio todo el régimen de consumidor, realmente dificultó que le haya quedado tiempo para agotar mediación, ¿sí? Lo del No, consumidor eso no no lo dio vimos como- extenso. Lo dio como dar las clases ella, va y viene.
Ujú. Toca temas, va para atrás, vuelve, o sea, no vimos bien el tema. Bueno, Es entonces, que la clase la empezó con mediación. perfecto. Bien. Y después fue a Y de consumidor. consumidor vimos algunas cuestiones administrativas del proceso nada más. Sí. Pero no las que tienen que ver con el impacto procesal de la ley de defensa del consumidor. No. No. Bueno. ¿Vieron el tema vamos a ver con lo que no vieron y completando casilleros? No es lo ideal ni lo más ordenado. ¿Vieron el procedimiento de mediación, es decir, presentación del requerimiento, dónde se hace, sorteo mediador, notificación a las partes, quiénes están obligados a comparecer, quiénes no, quiénes pueden hacer por apoderado? ¿Eso se vio? Sí. Sí. Sí, eso Eso sí. sí, profe. Sí. Bueno, Después vieron la reforma, vieron la reforma de vieron la reforma de la ley 13951 en cuanto a la mediación en forma virtual, el 15 bis. No. No, eso no lo Lo escuché. mencionó, pero no dijo que había sido reforma. Sí, es una reforma, porque es un artículo agregado. Por eso es 15 bis. Algo nos dijo, sí, de la presencia virtual y eso. Cuestiones exceptuadas o las cuestiones que son optativas para el requirente, Sí. ejecución, desalojo, ¿eso lo vieron? no, eso no vemos nada. No, eso no. Las exceptuadas no, Bien. pero Principios de la mediación, ¿lo vieron? No. No. Bueno, vamos a ver mediaciones, porque si no... Lo del régimen virtual se comentó cuando hablábamos de que era mejor ahora que antes, porque ahora antes tenías que viajar hasta otro lado lejos quizás para ir a una mediación que sabías que no iba a funcionar y sin embargo ahora de manera virtual era más fácil, pero no se vio el régimen de virtualidad. Bien, sí. Igual no ofrece tampoco tanta... es simplemente la posibilidad de que pueda hacerse de manera no presencial, o sea, virtual. Bueno, fíjense entonces que este régimen tan reclamado durante tanto tiempo, en Nación ya se había establecido a mediados de la década del 90, pero como optativo, y acá en la provincia de Buenos Aires vino medio demorado. La mediación empezó a funcionar de manera obligatoria a partir del año, si bien la ley es anterior, a partir del año 2012, recién en mayo del 14 de mayo, del lunes 14 de mayo de 2012, empezó a regir la mediación en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué la mediación es prejudicial? Precisamente porque es previa al proceso. ¿A qué proceso? Al proceso judicial, propiamente dicho. ¿Está claro? ¿Y por qué es obligatoria? Porque en la gran mayoría de los casos es necesario, no optativo, como alguna vez fue en Buenos Aires, ahora también es obligatorio en Buenos Aires, es necesario transitarla. Sin haber transitado la etapa de mediación y sin tener un cierre de mediación, en este caso un cierre negativo, yo no puedo iniciar un proceso judicial. Es decir, ya no depende de si quiero transitarla o no quiero transitarla, si tengo ganas, si no tengo ganas, si me gusta, si no me gusta, si sirve para mí o si no sirve, sino que necesariamente tengo que hacer. Ahora, esta mediación no es privada, porque antes lo que podría haber eran mediaciones de tipo, y en Buenos Aires se estilaban, mediaciones de tipo privada, sino que es oficial. ¿Por qué es oficial? Porque primero, está establecida por el Estado, regulada por el Estado, y los mediadores están designados por el Estado. No cualquiera es mediador. El mediador, además tiene que ser abogado, tiene que haber hecho un curso de mediación, lo tiene que haber aprobado, y le dan una matrícula de mediador. En Mar del Plata habrá unos creo que son 160 mediadores aproximadamente. ¿Sí?
¿Cuál es la función del mediador? La función del mediador no decide absolutamente nada, no es un árbitro, ¿sí? Que sí decide. El mediador solamente la función que tiene es la de intentar acercar a las partes, escucharlas e intentar acercarlas. Nada más. Obviamente que ese acercamiento puede tener un resultado positivo o negativo, ¿sí? Esto va a depender del trabajo del mediador, pero también va a depender del interés de las partes de realmente terminar con el conflicto, porque hay veces que las partes están cerradas en una negativa de la cual es imposible salir, ¿m? Por más persuasión que pueda utilizar el mediador. Ustedes, y esto es un poco, vamos a ir un poquito más rápido, Doctor, si ya lo han visto. una consulta. Sí, Cuando se hace la mediación, ¿eso queda como sí. un antecedente? O sea, ¿Antecedente en qué sentido? para las personas, que queda como algo registrado, queda ahí como que, Respecto de lo que dijeron, lo que plantearon, lo que ofrecieron, o sea, respecto a todo y hasta la decisión. no. Ahora vamos con eso. Ahora vamos con eso y te respondo lo que me preguntaba. Está bien. Pero igual te voy contestando algo. Sí queda un antecedente respecto de que se haya realizado la mediación, ¿sí? Porque además, si yo no acredito haber transitado la mediación y haberla terminado, no puedo interponer la demanda. O puedo interponerla, pero me lo van a mandar de vuelta a la mediación. Lo que no queda antecedentes, por algo que yo les voy a explicar ahora, en 2 minutos, es respecto del contenido, de lo que se habló en la audiencia de mediación, ¿sí? De eso no queda ni puede quedar ningún tipo de registro. Está bien, pero si la persona esa en un futuro tiene algún inconveniente, ese antecedente, tiene alguna, o sea, incide en algo que haya tenido una mediación. No, que haya participado de la mediación en un eventual proceso judicial no le va a dar ni más ni menos razón, ¿sí? Y si no compareció a la mediación, que ese es otro tema que después, y gracias por la pregunta, que después vamos a mencionar respecto de cómo está regulado la mediación, ¿sí? Si vos vas puntualmente a la mediación, hiciste acto de presencia, fuiste, no llegaste a un acuerdo, firmaste el acta y después mañana te inician la demanda, te notifican la demanda, eso no va a incidir en el proceso. Es decir, no va a tener como consecuencia que la demanda pueda prosperar en mayor o en menor medida, ¿sí? O que haya algún tipo de beneficio traducido en el proceso. ¿Está claro? Está bien. Ni para bien ni para mal, ni tampoco va a tener algún tipo de sanción, ¿sí? En el proceso, es decir, que diga, bueno, en vez de pagar 10 vas a tener que pagar 13. No tiene ningún tipo de efecto. Lo cual debería reverse por algo que les voy a comentar después, cuando hagamos un poco un balance de estos casi 10 años de mediación, ¿no? Desde ya cerca de los 9 años de mediación en la provincia de Buenos Aires. La mediación está gobernada por distintos principios. Fíjense el caso en el artículo primero, el tema de la neutralidad y la imparcialidad. Esto, bueno, es obvio. El mediador es neutral, no hace ningún tipo de valoración respecto de los hechos, y además es imparcial porque no decide absolutamente nada. Es un tercero ajeno a las partes. La confidencialidad. ¿Qué es esto de la confidencialidad? Esto significa que todo lo que se diga en la mediación queda en la mediación y no puede ser utilizado en un eventual proceso judicial posterior. Ni tampoco el mediador puede ser citado como testigo, ¿sí? No puede ser traído como testigo. Es decir, no lo podemos traer al mediador para que diga, ¿es cierto que en la mediación, o qué es lo que se habló en la mediación? ¿Propuso algo la parte demandada en la mediación? No. Y de hecho, el contenido de las eventuales
negociaciones o tratativas, tampoco queda, no se hace un acta circunstanciada de eso, ¿sí? Por eso lo que se habla en la mediación queda únicamente en la mediación. Muchos mediadores hacen firmar a las partes un convenio de confidencialidad, algunos no lo hacen, solamente advierten sobre estas circunstancias, pero eso no quita de que esté, porque está establecido en la ley, en el artículo 1, que esté bajo el prisma o el amparo de la confidencialidad. Y por otro lado, el consentimiento informado. ¿El consentimiento informado qué significa? Que el mediador le va a advertir a todos los intervinientes, fundamentalmente a las partes, los abogados ya lo saben esto, pero habla para todos, pero en la práctica se dirige particularmente a las partes que no conocen en qué consiste la mediación, le advierten de en qué consiste la mediación, cuál es la finalidad y cuáles son los efectos, ¿sí? Es decir, se les explica de qué están participando, ¿sí? Porque si no la gente va a una mediación y no sabe de qué se trata, no sabe qué fue, ¿sí? Y si a mí llegó una notificación y vine porque me dicen que si no vengo, me aplican una multa, entonces vine. Bueno, el mediador le va a explicar en qué consiste la mediación, cuál es la finalidad de la mediación. Y lo que le va a decir es cuál es su rol, que él no decide nada, que él es imparcial, que él es neutral, que todo lo que se diga queda en la mediación, es decir, que está amparado por la confidencialidad, ¿sí? Todo esto se le va a explicar a las partes en la mediación. Lo tiene que hacer el mediador. Ustedes vieron que hay cuestiones que están excluidas de la mediación. Fíjese, las causas penales, las de familia. ¿Por qué las de familia? Porque en los procesos de familia, ustedes me dirán, pero las cuestiones de familia son las ideales para que haya un tercero que junte a las partes y traten de llegar a un acuerdo. Sí, es cierto. Pero en realidad, esa instancia conciliatoria está dentro del Poder Judicial. Los juzgados de familia tienen un consejero de familia, consejera, de familia, de manera tal de que ese consejero de familia va a hacer el rol de, entre comillas, mediador, no es mediador, se llama consejero de familia, que pertenece al Poder Judicial, cobra un sueldo del Poder Judicial, ¿sí? Entonces yo promuevo una demanda que por competencia recae en el fuero de familia, y lo primero que se hace, en vez de notificar, ordenar el traslado de la demanda, se le pasa los antecedentes al consejero de familia. El consejero de familia cita a las partes a una conciliación, ¿sí? Intenta una conciliación. Si fracasa la conciliación, ahí queda expedita digamos, se da traslado de la demanda. No queda expedita la vía judicial, porque en realidad ya empezó la vía judicial. Pero esta etapa de conciliación está ya dentro del Poder Judicial como una etapa que se llama etapa previa. ¿Previa a qué? Y al proceso propiamente dicho, a correr traslado de la demanda, ¿sí? Por eso no hay mediación en familia. Lo mismo las causas donde es parte del Estado Nacional, provinciales y el esfuerzo contencioso administrativo. Los amparos, precisamente por la urgencia que suponen, las medidas cautelares, porque en realidad son accesorias del proceso principal, las diligencias preliminares, porque también son accesorias, los juicios universales, los sucesorios y concursales, ¿sí? Los voluntarios, ¿sí? Y fíjense, después también las causas donde, fíjense que dice las causas donde son parte menores, pero donde es parte requirente, el que reclama es menor. Si el menor es el demandado, igual va a mediación, irá menor representado por sus padres, o tutores, su defecto. Las que tramitan el juego de paletrado, y fíjense el artículo 5, muy importante. Los procesos ejecutivos y los juicios de desalojo, la mediación es optativa para quien reclama, para el requirente. Es decir, y el solo hecho de iniciar la mediación, cuando no estaba obligado a hacerlo, implica aceptar, consentir que haya una mediación cuando no lo era obligatoria. Es decir, que yo quiero iniciar la ejecución de un cheque sin fondo, no tengo que hacer mediación, no tengo que transitar la mediación, pero puedo hacerlo. Yo quiero iniciar una demanda de desalojo, no estoy obligado a transitar la mediación, pero puedo hacerlo. Si el requirente, el que reclama, elige transitar la mediación, pese a que no era obligatoria, era optativa,
el requerido está obligado a transitarla. No puede ser el requerido decir, no, yo no, él sí, pero yo no. No. Está obligado a transitar. ¿Está claro? A someterse a la instancia de mediación. ¿Cómo es el procedimiento? El pedido de mediación, yo lo voy a iniciar en la Receptoría General de Expedientes, antes en forma presencial, ahora en forma enteramente virtual. La Receptoría General de Expedientes también trabaja ya en forma enteramente virtual. En lo cual, lo que voy a tener que indicar es los datos del requirente. En la mediación, las partes son requirente, el que le inicia, el que reclama, para que ustedes entiendan, y requerido, contra quien se inicia. ¿Quién o quiénes? El requirente, el abogado, el requirente, va a promover la mediación llenando una planilla, una ficha, donde están los datos del requirente, nombre completo, domicilio, o quit si es razón de DNI, quit si es una persona jurídica, y los de él o los requeridos. La Receptoría General de Expedientes va a proceder a sortear un mediador de estos 160 mediadores, no sé si son exactamente 160, pero por ahí andan, que hay en Mar del Plata. Va a proceder a sortear un mediador y a comunicar, mediante un correo electrónico, cuál ha sido, al abogado del requirente, cuál ha sido el mediador designado. A partir de ahí, el requirente tiene, la ley dice, tiene 3 días para hacerle llegar el requerimiento de mediación. Es decir, porque la Receptoría General de Expedientes va a emitir una planilla con un código de barras donde va a decir cuál es el juzgado designado, sorteado, si esto termina en un proceso judicial. ¿Y cuál es el mediador designado? Nombre completo, domicilio, teléfonos de contacto, correo electrónico de contacto. La ley dice que tengo yo requirente 3 días para ir a llevarle el requerimiento de mediación al mediador. En realidad esto es relativo y si voy después de 3 días me lo va a recibir igual, ¿sí? Porque además el mediador quiere hacer la mediación, porque es su trabajo. El mediador es un abogado que ejerce libremente la profesión, es decir, si bien pertenece al Ministerio de Justicia, pero no es un empleado que cobra un sueldo fijo, sino que va a cobrar honorarios, después vamos a ver cómo y cuándo, ¿sí? Pero es un abogado que ejerce libremente su profesión, tiene su trabajo y además es mediador. Actualmente, esto de ir a tocarle timbre al mediador para darle el requerimiento de mediación, se está haciendo, por obvias razones, por correo electrónico. Es decir, normalmente yo inicio una mediación, ya tengo designado el mediador, y yo le envío la planilla con un correo electrónico, en donde le digo, estimado doctor, ha sido designado en la mediación, pido que fije fecha de audiencia. ¿Está claro? Antes, cuando era todo presencial, puedo hacerlo. Ahora presencialmente sí, obviamente. Si voy, barbijo puesto, le toco el timbre del estudio y le entrego el requerimiento de mediación, puedo hacerlo, ¿sí? Pero un poco porque nos hemos acostumbrado un poco a la virtualidad, uno ya lo está haciendo de esta manera. La cuestión concretamente es que el mediador, cuando recibe el requerimiento de mediación, por lo menos cuando lo hacía en forma presencial, yo el requerimiento lo tenía en 2 ejemplares, sello, firma, y a partir de ahí tiene que fijar una audiencia para la mediación. ¿Dónde se va a hacer la audiencia? En el espacio físico en donde trabaja el mediador. Muchas veces es en su propio estudio. Hay algunos mediadores que utilizaban en las instalaciones del Colegio de Abogados, que hay un centro de mediación con una sala para los mediadores, para poder hacer mediaciones, ¿sí? Algunos utilizaban esas instalaciones. Lo cierto es que tiene que ser un espacio medianamente acorde, es decir, que haya una mesa lo suficientemente grande, con sillas para todos también, y un espacio donde todos puedan estar cómodamente sentados y poder desarrollar una conversación durante carriles normales.
Ahora vamos a ver qué es lo que pasa post pandemia. El mediador tiene que fijar una audiencia dentro de los 45 días. Todo este periodo puede extenderse hasta 60 días corridos desde que recibe el requerimiento. A veces puede hacerse más, ¿sí? Vamos a ver por qué. El mediador exige, solicita, y esto ha sido una eterna discusión, al requirente, el pago de un IUS. El IUS es la unidad de medida arancelaria de los abogados, actualmente es 2.307, por lo que sería una especie de derecho de apertura de carpeta que está establecido en la ley de honorarios. Esto en realidad la ley de mediación no lo establece, ¿eh? Esto fue un poco una costumbre que con el correr cuando empezó a funcionar la mediación se estableció y quedó como instalada. Pero la verdad que la ley de mediación, ni tampoco el decreto reglamentario 43/19, tampoco lo establece. Pero todos los mediadores lo solicitan. Le transfiero, le giro esta suma de dinero, y también me va a pedir, me va a preguntar cómo quiero hacer las notificaciones. ¿Por qué? ¿Cómo puede el mediador notificar la mediación? Puede hacerlo mediante una cédula de notificación del poder, diligenciada por los oficiales notificadores del Poder Judicial, ¿sí? Lo puede hacer mediante una denominada cédula ad hoc. ¿Qué significa ad hoc? Al efecto, es decir, que él o una persona encargada por él vaya y la lleve la notificación, puede hacerlo. Es decir, esta notificación, entre comillas, privada, no sería privada porque en realidad él es un funcionario público a los efectos de la mediación. Puede hacerla, el mediador. Y también la puede hacer mediante carta documento o acta notarial también, que eso ya, bueno, sería bastante costoso, ¿no? Pero puede hacerse. Si yo elijo hacerla mediante carta documento, me va a pedir obviamente el dinero que sale para la carta documento, porque no lo va a pagar él, que está actualmente en unos 700 pesos la carta documento. Si elijo hacerlo mediante un oficial ad hoc, es decir, que lo haga él especialmente o alguien mandado por él, probablemente también me pida algún gasto de traslado. Algunos sí, otros no, esto depende también de cada mediador. El mediador fija la audiencia y procede a notificar la audiencia por alguno de estos medios que yo les he señalado. ¿Dónde va a notificar? Yo al mediador, además, después le voy a mandar una planilla que es una declaración jurada de datos de mediación, donde están los datos del requirente, domicilio, número de documento, domicilio, y los datos de los requeridos, nombre completo, domicilio. Ahí, a esos domicilios va a mandar las notificaciones. Bueno, veo que dice todo eso no se vio, bueno, me alegro porque si no estaría hablando al divino botón. Entonces, el mediador, recapitulando, fija audiencia, notifica. Llega el día de la audiencia. ¿Cómo se va a hacer esta audiencia? Bueno, hasta la pandemia, esto se hacía en forma presencial y en el espacio físico, en el lugar, su propio estudio generalmente, se hacía recibía a las partes, requirente, requerido y sus respectivos abogados. Sin embargo, la pandemia lo que hizo es, al impedir todo lo que sea presencial, obligó a que le encontráramos la vuelta. Bueno, entonces si no se puede hacer presencial, se hace en forma virtual. Entonces ahí se modifica el año pasado la 13951 y se establece que la reunión puede hacer, la audiencia de mediación puede hacer en forma virtual. Entonces, en ese caso, hoy se están haciendo todas virtuales, en ese caso el mediador lo que hace es comunicar. Antes lo que decía es, la mediación se va a hacer en tal calle, tal número, ¿sí? Hoy lo que dice es, la mediación se va a hacer por Zoom, y estas son las coordenadas de la reunión, ¿no? El número de reunión y la clave. Igual que ustedes para conectarse a esta clase, ¿sí? Y a todas las demás. Esto obviamente ha sido, más allá de
una cuestión sanitaria, terminó siendo práctico y útil en cuanto a la velocidad, primero porque uno no tiene que trasladarse, e inclusive ha permitido que personas que están en otra jurisdicción no tengan que trasladarse. ¿Por qué? Porque la ley, cuando las mediaciones eran exclusivamente presenciales, o sea, antes del 2020, la ley exige que las personas requirientes y requeridas, están obligados a concurrir. Y solamente pueden concurrir mediante apoderado si viven a más de 150 kilómetros. De lo contrario, si viven a menos de 150 kilómetros o menos, tienen que ir personalmente, aunque tengan un abogado apoderado. Es decir, había una mediación en Mar del Plata. Yo vivo en Mar del Plata y digo, bueno, yo tengo mi abogado apoderado, ¿para qué tengo que ir? Bueno, tenés que ir igual. ¿Sí? Doctor, el requirente no queda notificado en el momento que la letrada lleva el use y los datos del requirente requerido, solo faltaría notificar al requerido. Bueno, muy buena la pregunta, Ana María. Muchas veces cuando uno llevaba el requerimiento al mediador, uno lo que hacía era sentarse agenda en mano y ya ahí fijar una fecha de la audiencia, y ahí mismo uno quedaba notificado, está claro, de la audiencia. Hay mediadores que dicen, bueno, yo igual a su cliente le voy a mandar la notificación, bueno, quieren mandársela, ¿sí? Pero uno ahí ya quedaba notificado, ¿sí? Hoy ya mandan las notificaciones a todos, porque hoy en la práctica la verdad lo que hago es yo mandar el requerimiento por correo electrónico. Me comunico por teléfono con el mediador y digo, bueno, a ver, ¿para cuándo puedes poner? O me manda un correo electrónico, me dice, yo sugiero tal día, tal hora. Yo, por ejemplo, me habían fijado una mediación para hoy a las 3 de la tarde. Esto es cierto, ¿eh? Entonces yo le hablé al mediador y digo, me dijo, te sugiero el 14 de abril a las 15. Digo, mira, el 14 de abril a las 15 no, porque yo los miércoles es miércoles y a las 15 estoy dando clase. Bueno, ponémela a las 13. ¿Sí? Bueno, dale, a las 13. ¿Sí? Fija la audiencia, notifica a todos. Al ser de forma virtual, les decía, esto un poco que ha descomprimido el hecho de que hay personas que no podían comparecer por razón de la distancia, o se les complicaba por razón de distancia, pese a que estaban obligadas a ir. Inclusive, a mí me pasó, por ejemplo, el otro día tenía una mediación era con la parte requerida. Yo era abogado del requirente, y la parte requerida era un banco. Y cuando arranca la mediación, el abogado del banco dice, ¿esto qué es? ¿Provincia? ¿Capital? O sea que evidentemente venía de otras mediaciones y iba a seguir con otras. Es decir, que él desde Buenos Aires estaba participando de mediaciones en distintos lados. ¿Sí? Esto también facilitó esta cuestión, es decir, que nadie tenga que trasladarse. Yo entiendo que va a seguir utilizándose, por más que mañana, igual falta bastante para esto, pero por más que mañana se acabe la pandemia, esta y muchas otras cuestiones, en esta o muchas otras cuestiones la virtualidad va a quedar, ¿sí? Y muchos mediadores la van a seguir utilizando. En el caso de una SA o una SRL en la mediación, ¿tiene que estar presente el presidente, el socio gerente también? No, ahí sí se permite que sea ahí, por ejemplo, pasa mucho en las compañías de seguros, se permite que sea el apoderado, no es necesario que esté presente el presidente o el socio gerente, ¿sí? Se permite que sea un apoderado en el caso de las personas jurídicas. Está muy bien la pregunta. Fíjese la ley que dice en el artículo 12 que el plazo máximo de la mediación va a ser de 60 días, desde que empieza hasta que termina. Esto igual es relativo, porque es posible que las partes concurran en la mediación y no lleguen en la primera audiencia a un acuerdo, pidan un cuarto intermedio y se haga una audiencia posteriormente, y ya se pasen un poco los 60 días, un poco o mucho los 60 días. No hay inconveniente en cerrarla. Es decir, la idea es que el sistema funcione y que pueda haber
un acuerdo y que no se impida el acuerdo y no se frustre el acuerdo por cuestiones meramente formales. Estábamos con que el mediador fija la fecha de la mediación, notifica a todas las partes, requirentes, requeridos, la audiencia de mediación, llega el día de la audiencia de mediación. Presencial, en el lugar que haya fijado, virtual, en la sala o reunión virtual, cuyas coordenadas haya indicado las partes. En la virtualidad también corre la multa del artículo 14, sí, ahora vamos con eso. Supongamos que concurren todas las partes, ¿sí? Están todos debidamente notificados y concurren, se celebra la audiencia de mediación, ¿sí? Supongamos que el requirente no concurre, se lo tiene por desistido de la mediación, ¿sí? Y se cierra por falta de concurrencia, ¿sí? Y tendrá que asumir los honorarios del mediador. Supongamos que el requerido no concurre y está notificado. En ese caso, se cierra la mediación por incomparecencia y se le aplica una multa, que es la que Andrea recién bien preguntaba, la multa del artículo 14. Esta multa antes siempre estuvo en la ley, pero antes no se ejecutaba, ahora sí la tenés que ejecutar, ¿sí? Ojo con esto. Supongamos que el requerido no está notificado. En ese caso, el mediador puede no estar notificado por distintas circunstancias. Puede ser que la notificación fue y el domicilio estaba cerrado, entonces ahí le va a preguntar al mediador, al requirente, si denuncia el domicilio bajo su responsabilidad para que vaya una cédula y se la dejen en la puerta. O por ahí el domicilio no existe, y entonces le va a preguntar al requirente que le diga en qué domicilio va a notificar, ¿sí? Y va a proceder a notificar en ese domicilio. Hay un bache acá, que es el hecho de que el requirente no conozca el domicilio del demandado. ¿Por qué? Nosotros vamos a ver en el proceso judicial, cuando vemos el proceso judicial, que cuando no conocemos el domicilio del demandado en un proceso judicial, siempre y cuando se agoten todas las medidas de averiguación con oficios a la Cámara del Juzgado Electoral, la Cámara Electoral, al registro de las personas, etc., lo notificamos mediante edictos que se publican en el boletín oficial en el diario. Y en ese caso se le da intervención al defensor oficial con competencia civil, ¿sí? Ahora, eso es en un proceso judicial, ¿sí? Recuerden que el defensor oficial tiene dos tipos de competencia. La competencia por competencia penal, para todos los casos que el imputado no designa un defensor particular, por más que sea millonario, y por otro lado, que son los defensores con competencia penal. Y por otro lado, los defensores con competencia civil, que son los casos de personas que atienden o intervienen en casos de carentes de recursos o de personas cuya identidad o domicilio se desconoce. Por eso antes se los llamaba, a los que llaman a los defensores oficiales, que pertenecen al Ministerio Público, con competencia civil, antes se los llamaba, y esto lo escucharon alguna vez, defensor de pobres y ausentes. ¿Alguno escucharon? Hasta un dicho, dice, ¿qué sos? ¿El defensor de pobres y ausentes? Bueno, antes se llamaba de pobres y ausentes. ¿Por qué? Porque el defensor oficial, ¿a quiénes patrocina y representa? Los carentes de recursos, los pobres, y las personas cuya identidad o domicilio se desconoce, los ausentes. Sigue siendo defensor de pobres y ausentes, lo que pasa es que no se llama más de pobres y ausentes, se llama defensor oficial con competencia civil. ¿Entienden esto? Eso es, estamos hablando me fui por el lado del Ministerio Público, pero para que lo comprendan esto. Ahora, en la instancia de mediación, no le voy a dar intervención al defensor oficial. ¿Está claro? Entonces, yo soy requirente. Le digo al mediador, el domicilio del requerido es tal calle, tal número. Voy el día de la audiencia y el mediador me dice, mira, lamento decirte que no lo pudimos notificar porque el domicilio no existe, es un baldío. ¿Sí? Dame otro domicilio y lo notifico. Fijamos otra audiencia y lo notifico. No tengo otro domicilio, no sé.
dónde es. La ley no lo regula expresamente. Pero, y ahora te contesto, Horacio, la pregunta que me haces, que está muy bien, pero si bien no lo regula, los mediadores en este caso cierran la mediación por imposibilidad de notificación. Y es válido. Lo que pregunta Horacio Fernández es, la cédula de notificación, ¿tiene que estar recibida por una persona o en caso que quede fijado en la puerta, esa cédula es válida? Bueno, me estoy metiendo en un tema que no es de este punto, pero te lo adelanto. Existe la posibilidad que las partes denuncien un domicilio bajo su responsabilidad. Y en ese caso, el notificador, aunque no lo atienda nadie, la deja en la puerta. Pero eso bajo responsabilidad de quien denuncia el domicilio. Si yo le digo al mediador, el mediador me dice, mira, la cédula volvió porque el notificador fue y lo encontró siempre cerrado. Si hay un baldío, no hay manera, pues no voy a notificar un baldío, pero sí, la casa existe, el domicilio existe, pero está siempre cerrado. Entonces yo digo, no, mira, la verdad está siempre cerrado porque no hay nadie, en ese momento no había nadie. Pero yo sé que vivía ahí. Lo denuncio bajo mi responsabilidad y el notificador tiene que ir y dejar la cédula en la puerta de acceso. Aunque no lo atienda nadie. Ahora, yo me hago responsable de las consecuencias de eso, porque si esa notificación está mal hecha, es nula. ¿Sí? Pregunta Carolina, ¿y si es recibida por quien dice ser no familiar, queda recibido? Sí. A ver, no, si dice ser, a ver, si la recibe alguien que dice, vive acá, pero yo no soy familiar, pero vive acá, sí. Si lo atiende una persona que dice, no, el requerido no vive acá, el notificador la devuelve. Si el domicilio está denunciado bajo responsabilidad, el notificador va, lo atiende una persona que dice, no, ya te dije que no vive acá. Cuando viniste hace 2 semanas te dije que no vive acá. El notificador la tiene que dejar igual. Porque si no, sería muy simple. El requerido se hace negar. El requerido o el demandado en un proceso. A mí me ha pasado, a ver, a mí me ha pasado de ir con un oficial de justicia a hacer un embargo y me atiende una mujer y me dice, no vive acá, no lo conozco, y era la mujer, la esposa, ¿está claro? Es decir, esto pasa. El oficial de justicia, y mucho menos el oficial notificador, no tiene facultad de papel y documento, no es la policía, que dice, no, a ver, muéstrame tu documento, a ver si usted tiene algo que ver. Claro. Pregunta Federico. Profe, dice, en el caso de que la mediación, calculo porque dice medicación, se cierre por imposibilidad de notificación. En ese caso, ¿el requiriente aún está habilitado para pedir un proceso judicial? Sí. En el caso de que se cierre, es la vuelta que se le encuentra para poder continuar, porque si no, no podés. Otra cuestión. Supongamos que el requerido está notificado, bueno, ya dijimos, está notificado, no concurre, se cierra la mediación por incomparecencia, se le aplica una multa. Supongamos que el requerido está notificado y concurre. Bueno, a partir de ahí, el mediador inicia la audiencia, abre la audiencia, le explica a las partes en qué consiste la mediación, le explica que la mediación es confidencial, les explica el consentimiento informado, cuáles son las consecuencias de la mediación, cuál es su rol, cuál es su función. Y acto seguido, en la práctica, lo que hace es, va a mirar al requirente y le va a decir, y a su abogado, y le va a decir, bueno, cuéntenos de qué se trata. La idea es que el mediador no sepa de antemano de qué es lo que se va a plantear, qué está reclamando el requirente. ¿Sí? Que se entere, porque hace también a la neutralidad. Se entera en ese momento, ¿sí? Va a escuchar al requirente y acto seguido le va a dar la palabra al requerido, o requeridos. A partir de ahí, va a preguntar si existe la posibilidad de arribar o no a un acuerdo. Esto puede tardar. A ver, esto va a depender del mediador, ¿sí? De las ganas y la habilidad que tenga. En la práctica a mí me ha tocado mediadores que escuchan a las partes y le dicen, bueno, ¿existe posibilidad de arribar a un acuerdo? No. Bueno, cerramos la mediación por falta de acuerdo. Punto. Y hay otros que dicen, bueno, a ver, un momentito. ¿Por qué no?
Y a partir de ahí vuelve a escuchar a las partes y empieza a trabajar en posibilidades de acuerdo. A veces lo que hace es hacer salir a una parte y hablar con una de ellas, después hacer salir a la otra y hablar con la otra, porque, a ver, hay veces en que las partes están en un ambiente de cordialidad, y hay veces que no. Sí, hay veces que es muy difícil a veces sostener una conversación porque se interrumpen. Entonces, a veces entonces el mediador tiene un poco con un poquito de tacto, lo que va a hacer es calmar los ánimos y tratar de encarrilar la mediación. Ahora, este proceso puede durar una o más audiencias. Si el mediador advierte, y también los abogados de las partes advierten que la mediación más o menos está encaminada y que existe una posibilidad de acuerdo, entonces lo que hace es fijar, y esto también a pedido de las partes, ir a un cuarto intermedio y fijar una posterior audiencia. A ver, existe la posibilidad que las partes para poder, sobre todo el requerido, para poder dar una respuesta, necesita corroborar alguna información. A ver, ejemplo. Yo hoy hace un rato tuve una mediación donde yo era abogado del requirente, la requirente era una persona que había tenido un accidente en un colectivo, ¿sí? Un colectivo, un microómnibus urbano, ¿sí? Entonces, los requeridos estaban el chofer, la empresa de colectivos y la empresa de la compañía de seguros. El abogado de la compañía de seguros lo que me dice es, bueno, perfecto, para poder avanzar yo necesito que se me envíe algún tipo de información que me acredite que esta persona era pasajera al momento del accidente, y después, en función de eso, que nuestro médico auditor vea a la requirente para constatar las lesiones. Y vea la documentación médica también para constatar las lesiones, ¿sí? Y el grado de incapacidad que pudieran llegar a tener, y en función de eso haremos un reclamo. Entonces, el mediador le pregunta, bueno, todo este proceso, ¿cuánto puede demorar? Y yo necesito 20 días, póngale. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a fijar una audiencia para dentro de 20, 25 días, ¿sí? Ahora, hay veces en los que el mediador, esto se lo explico porque esto no está en la ley, esto tiene que ver con lo que es la práctica del día a día, ¿sí? Porque si no, estamos aprendiendo cosas de memoria, repetimos y nadie entendió nada. Ahora, muchas veces ocurre de que las partes no mueven de la negativa, es decir, vos vas a una mediación, vos sos abogado del requirente, y el requerido dice, bueno, yo te hago un ofrecimiento, te puedo hacer un ofrecimiento, pero 2 pesos con 50, bueno, no podemos, no, y más de eso nada. Bueno, no podemos seguir hablando. O el requerido, al revés, el requerido se sienta y dice, no, yo no voy a ofrecer nada, porque considero que no tengo que poner un centavo. Yo en esta instancia, muchas veces viene el abogado, apoderado, y dice, yo no tengo, yo la verdad, instrucciones es cerrar la mediación. No, pero es cerrar la mediación. Hay una compañía de seguros, por ejemplo, que tiene un abogado que va solamente a decir que no. ¿Sí? No vamos a hablar. Ni el abogado, no, obviamente que no, que es un colega, que es su trabajo, pero tampoco la compañía de seguros. Pero una compañía de seguro que va solamente a decir que no. No, porque, pero fíjate, no. Vengo a decir que no. Alguna vez yo le dije al abogado, qué fácil te ganar la vida, porque va solamente a firmar un acta de cierre. ¿Está claro? Para yo promoverla, entonces, una vez que termina la mediación puede terminar con humo blanco, como la elección del Papa, es decir, las partes llegan a un acuerdo, ¿sí? Y se redacta este acuerdo. ¿Sí? Lo firman todos. En la virtualidad eso sí se graba, el resto no se graba, ¿sí? Pero si hay un acuerdo, ese acuerdo sí se graba, ¿eh? Se da lectura al acuerdo y eso sí se graba, y prestan su consentimiento a viva voz todas las partes. Eso va grabado, ¿sí? Porque no hay manera de firmarlo de puño y letra, hológrafamente. Si fuera presencial,
se imprime el acuerdo y lo firman todos. Vamos con pulgar abajo, es decir, con que no, aparte no llegan a un acuerdo, ya sea por incomparecencia del requerido o porque vino pero no llegaron a un acuerdo, se cierra la mediación y el mediador redacta un acta de cierre. Si es por incomparecencia, dice acta de cierre de mediación por incomparecencia. Si es por falta de acuerdo, acta de incomparecencia por falta de acuerdo. ¿Está claro? Con ese acta, ese acta va a ser la llave para iniciar el proceso judicial. Yo cuando promueva la demanda en la Receptoría General de Expedientes, yo tengo que acompañar ese acta. ¿Sí? Otra cuestión que se plantea de la mediación es qué efectos tiene respecto de la prescripción. Esto fue una discusión eterna porque había un decreto reglamentario de la 13951 en su momento que decía que la sola interposición del pedido de mediación interrumpía la prescripción. Con lo cual, una norma provincial estaba modificando el Código Civil y estaba legislando una cuestión de fondo. Es decir, prescripción es una cuestión de fondo que está en ese momento en el Código Civil, el Código de Vélez, o hoy en el Código Civil Comercial. Esto motivó discusiones de si la mediación, qué efectos tiene la mediación respecto de la prescripción, si suspende o no suspende, si interrumpe o suspende la prescripción, porque no es lo mismo interrumpir es, no está corriendo, la suspensión es, detengo temporalmente. Hubo un plenario en Capital Federal, inclusive, en la Ciudad de Buenos Aires, mejor dicho. El Código Civil y Comercial termina con la cuestión. ¿Qué dice el Código Civil y Comercial? Que la mediación queda suspendida desde que el mediador libra las notificaciones a las partes hasta 20 días después del cierre de la mediación. Entonces, a ver, supongamos que yo inicio una mediación en abril, ¿sí? El 14 de abril. Me designan el mediador, le envío el requerimiento al mediador, el mediador fija una audiencia para el 28 de mayo, y el día 20 de abril envía las notificaciones a las partes. A partir de ahí, la prescripción, que está en la prescripción liberatoria del Código Civil Comercial, queda suspendida. Es decir, no corre. ¿Sí? La prescripción de 3 años, 5 años, no corre. ¿Y hasta cuándo queda suspendida? Se desarrolla la mediación, se cierra la mediación, si se cierra con acuerdo, estaríamos hablando de esto. Se cierra la mediación y a partir del acta de cierre de mediación, el acta de cierre es supongamos que es el 28 de mayo. Van todas las partes, no llegan a un acuerdo. Se cierra por falta de acuerdo. A partir de ahí, corren 20 días, ¿sí? Cuando pasaron los 20 días, se reanuda el plazo de prescripción. ¿Sí? Todo este proceso no puede durar, es decir, no puede, igual la mediación no puede suspender la prescripción más de 6 meses. Si el proceso de mediación duró más, pero la ley dice que no puede durar más de 6 meses. Bueno, pues supongamos que duró más de 6 meses, hasta un máximo de 6 meses. La mediación interrumpe la prescripción. No más de eso. ¿Sí? ¿Por qué lo dice el Código Civil y Comercial? Creo que 25, 42. ¿A quién le cobra los honorarios el mediador? El mediador le cobra los honorarios a las dos partes.
Ahora, si el requirente inicia la demanda más de 120 días después del cierre de la mediación, el mediador le puede cobrar a cuenta de sus honorarios 9 IUs. 9 IUs sería 9 por 2.307, saquen la cuenta. ¿Sí? Si el requirente inicia la demanda antes de los 120 días posteriores al cierre de la mediación, el mediador no tiene más que esperar que termine el proceso. Y cuando termina el proceso, el juez regula en horarios a los abogados, a los mediadores, a los peritos, a todos. ¿Claro? Es decir, es una inversión a futuro, tiene que esperar que termine el proceso. ¿Está claro? A cualquiera de las partes se los puede cobrar. ¿Sí? Igual que los peritos. Pero no cobran un sueldo, sino que cobran honorarios a quienes han participado, no solamente requerido, no solamente requiriente, sino requerido también, quienes han participado en principio, el que tiene que pagar es el condenado en costa, pero sin embargo también se le puede cobrar al requirente. Si tanto el requirente como el requerido tuvieran beneficio de litigar sin gastos, y por lo tanto no responden por las costas, y por lo tanto el mediador no le puede cobrar los honorarios, esos honorarios salen de un fondo de financiamiento del Ministerio de Justicia. Se los paga el Estado. Si las partes no le pagan los honorarios al mediador, el mediador se los puede ejecutar. ¿Está claro? ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. O sea que el requirente va a pagar los honorarios solo si demanda 120 días después de que cierra el acta. No es que se los puede reclamar el mediador. Es decir, yo soy abogado del requirente, ¿sí? La mediación se cierra hoy, ¿sí? Si yo de acá a 120 días inicio la demanda, el mediador, para cobrar los honorarios, tiene que esperar que termine el proceso y regulen los honorarios. ¿Sí? Si yo inicio la demanda en octubre, la puedo iniciar, no es que se prescribe la demanda, porque los plazos de prescripción en realidad son los del Código Civil. La inicio en octubre, pongámosle. En ese caso, el mediador, si quiere, me puede reclamar 9 IUs de honorarios. ¿Sí? Esto, ¿saben por qué se puso? Se puso también un poco para que no lo puenteen al mediador, ¿está claro? Que las partes después privadamente lleguen a un acuerdo y el mediador ni se entere, se queda afuera. ¿Estamos? Está puesto un poco por eso. Y como una forma de protección de los honorarios del mediador. Después, y ya para ir cerrar, a ver una pregunta más. Antes se acuerda de acreditar un domicilio, de notificación, no siempre se puede. Profesor, ¿sobre qué base sobre qué base se regula los honorarios del notificador? Se regulan sobre el monto del proceso, ¿sí? Sobre el monto del juicio, y si es un juicio de monto indeterminado, hay un mínimo de IUs para el mediador. Pero sobre la base se establecen. Eso también hubo que modificarlo, porque el régimen de honorarios que originalmente estaban los mediadores era un poquito desigual, eran un poco excesivos, y a mí me pasaba, por ejemplo, que los honorarios del mediador eran los mismos que los honorarios míos que había transitado todo el proceso. Es una locura, ¿no? Entonces, ahora se adecuaron un poco, y eso motivó de que la Cámara de Apelaciones, la Cámara de Plata, los redujera notariamente. Entonces, era un tema entre lo que la ley decía y si estaba bien o estaba mal. Entonces, bueno, eso se modificó con el decreto reglamentario 43 del 2019, y se estableció más acorde en función del monto reclamado. ¿Sí? Hay una escala, no sé, la verdad no tiene sentido que la digamos ni la recitemos, porque nadie se la va a acordar,
pero hay una escala de acuerdo al monto, es decir, tanto un monto de cuando el juicio tiene un monto de 0 a, no sé, 30.000 pesos, cierta suma de dinero, de 30 a 100.000 pesos, otra suma de dinero, etc. ¿Sí? Haciendo un poco como corolario final, ¿cuál es el plazo para que el requirente pague y qué sucede si no paga los 9 IUs? Bueno, si no paga los 9 IUs, si inicia la demanda ante los 120 días, no tiene que pagar. Ahora no tiene que pagar nada. Si inicia la demanda después de los 120 días, va a depender de que el mediador le reclame o no le reclame los 9 IUs. Hay mediadores que miran a ver si se inició la demanda y si no, ejecutan los honorarios, y hay otros que no, que la dejan pasar y dicen, bueno, lo cobraré el día que se termine. Esto Y depende si del no se mediador. inició demanda, también los... También, y con más razón, sí, con más razón. Si no se inició demanda, el mediador le puede ejecutar los honorarios, ¿sí? En los 9 IUs, ¿sí? En caso de que lleguen a un acuerdo, ¿quién paga? En el caso de que lleguen a un acuerdo, en el caso de la mediación, bueno, va a depender del acuerdo. Puede ser de que acuerden que los honorarios son a cargo del requerido, puede ser de que los honorarios son por mitades, eso depende de cómo normalmente uno cuando, si es requirente, lo que plantea es, bueno, son los honorarios, pagalos vos, así que son las costas de la mediación prejudicial. Pero no, nada impide de que acuerden pagarlo por mitades, por ejemplo. ¿Sí? Me ha pasado, me acordaba de hacerlo por mitades. ¿Sí? Y empezando a cerrar un poco la historia, ¿qué balance o qué valoración hay de la mediación en la provincia de Buenos Aires desde que está la mediación prejudicial obligatoria? Y es que claramente puede mejorarse, ¿sí? Yo he tenido yo he sido bastante crítico respecto de, y se me ha señalado y me han indicado mediadores, me dijeron que yo en clase decía, me manifestaba en contra de la mediación. No, no, no. No es así, todo lo contrario, sino de cómo se lleva a cabo, de cómo está funcionando. Es decir, la mediación es fantástica porque, o por lo menos sirve a los efectos de poder, de poder agotar la posibilidad de que las partes puedan llegar a un acuerdo que evite el proceso judicial, lo cual también implica que descomprime la cantidad de causas que ingresan al Poder Judicial. Pero la verdad es que en mi experiencia, hablo de mi experiencia profesional, y hablándolo con colegas que han tenido experiencia similar, me he encontrado muchas veces con mediaciones en las cuales el mediador se limitó a fijar la audiencia y hacer un acta de cierre, y no intentó mediar, ¿sí? Es decir, pocas veces vi mediadores mediar, parece ridículo esto, ¿no? Pero muchas veces me he encontrado, muchísimas, la mayoría de las veces me he encontrado con mediadores en los cuales escuchó las partes y dijo, bueno, ¿van a llegar a un acuerdo? ¿Hablaron algo? ¿Conversaron algo? No, la verdad que no vamos a llegar a un acuerdo. Bueno, listo, hacemos el acta de cierre. Y bueno, pero pará. Obviamente que si estuvieran de acuerdo no estarían acá. Es decir, si llegaron acá es porque no hay acuerdo. Entonces, trata de intentarlo por lo menos. Es decir, vi pocos mediadores intentándolo. También es cierto que vi mediadores que lograron un acuerdo en cosas que yo pensé que no. ¿Sí? Me ha pasado, por ejemplo, una mediación que era una división de condominio encima entre dos excónyuges, y la relación era no tirante, tan tirante que no podíamos estar en la misma sala. Teníamos que estar en salas separadas y el mediador iba y venía. Decía, proponen tal cosa, así. Uno estaba en una sala y otro estaba en la sala de espera del estudio. Y sin embargo, se pudo llegar a un acuerdo. ¿Está claro? Por mérito, gran mérito de en este caso, mediadora. Pero la verdad es que en muchos casos los mediadores medio que la mediación me dejó gusto a poco, es decir, que hubiese esperado otra cosa, o si yo hubiese estado en ese lugar, por lo menos hubiese hecho otra cosa o lo hubiese intentado. ¿Sí? Muchas veces vi que no han intentado mucho. Me ha pasado de mediadores de que decían, bueno, listo, cerramos la mediación por falta de acuerdo. Digo, pará. No podés llevarlos aparte y hablar, porque por ahí delante nuestro la gente por ahí se pone un poco tensa. Llevarlos aparte, descomprimí, intentalo. Ah, bueno, sí, vamos a ver.
Entonces, eso es por ahí la crítica. Y otro tema es que es algo que preguntaba hoy Oscar Cabral, creo que me preguntó al principio de la clase, y es el tema de, ¿tiene alguna consecuencia no haber cerrado, digo, no haber llegado a un acuerdo en la mediación? No, la verdad que no la tiene. Y eso muchas veces es un aliciente para quienes tienen como estrategia dilatar. El abogado de la compañía seguro que lleva un abogado que dice que no, ¿sí? Que solamente dice que no, sin ni siquiera escuchar nada. No, pero fíjate de que tu cliente, tu asegurado, me chocó de atrás, venía a gran velocidad, hay 3 millones de pruebas. No y no. ¿Por qué? Porque a la compañía de seguros le sirve, en ese caso puntual, un proceso judicial con una sentencia dentro de 2 años, 3 años. ¿Está claro? Entonces. He estado en muchas mediaciones así. ¿Cómo? He estado en muchas mediaciones así. Bueno. No y no a todo. Bueno, es así. Entonces, la mediación, ¿está bien? ¿Es buena la mediación? Y sí, por supuesto, potencialmente sí. Pero en la medida de que no haya para quien no llega a un acuerdo algún tipo de sanción, no sé, que la tasa de interés sea más gravosa, por ejemplo, ¿sí? Hay un procesalista de La Plata que se llama Leandro Cianini, que yo me acuerdo que y escribió un artículo sobre esto, y yo no sé si presentó en el último Congreso de Derecho Procesal, mandó una ponencia con este tema, que tenía que ver con eso, yo cuando lo leí me sentí bastante identificado en el pensamiento, y él lo que planteaba es que haya un sistema por el cual vos no arreglaste la mediación, bueno, pero en el proceso, si te va bien, bárbaro. Ahora, si te va mal, que te salga más caro. ¿Está claro? Entonces, que sea algún tipo de estímulo para intentar cerrarlo, porque de lo contrario es el no porque no. Total, hace juicio, listo, y después vemos. ¿Está? Es el siga-siga. Eso me parece que, y esto ya no depende de los mediadores, esto depende de la ley. ¿Sí? Pero entonces, eso por un lado, y por otro lado, la cuestión humana, es decir, los mediadores a veces me parece que no sé si han estado a la altura. Yo sé que esto me trae problemas decirlo porque siempre está grabado, lo suena a YouTube, lo ve todo el mundo. Pero a veces me ha pasado de que no los he visto a la altura de las circunstancias. Puedo decirlo porque se los he dicho en la cara. Es decir, en el centro de mediación, en algún momento se los dije, ¿no? Entonces, puedo decirlo libremente. Y además lo puedo fundamentar con la experiencia personal mía. Ojalá, si lo digo, es no por una crítica destructiva, sino todo lo contrario, constructiva, es decir, para que se modifique y que se mejore. Es decir, la idea es que todo se mejore. Han pasado 9 años, es hora de rever, ¿no es cierto? Decir, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Qué sirvió y qué no sirvió? Y bueno, lo que no sirvió, ver si se puede mejorar. Primero la ley, ¿sí? Y después el tema de que los mediadores a las cosas, ¿no? Es decir, que medien. Bueno, por hoy terminamos acá, espero que les haya servido, más allá de que ya lo habían visto. Y la que viene, espero que nadie lo dé de antemano el tema, voy a hablar de proceso arbitral. ¿Sí? Buenas tardes a todos. Chao.